Krebs o las reacciones de dicho ciclo que oxidan la acetil-CoA y producen finalmente dióxido de carbono y ATP, están conformando lo que se denomina fase 2 del metabolismo o ciclo de Krebs, que tiene lugar en la matriz mitocondrial. Finalmente, la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria, en la cual el NAD reducido y el FAT transfieren sus electrones a través de una serie de transportadores de los mismos, forman la fase 3, cadena transportadora, y tienen lugar en la parte superior o en los bordes libres de las crestas mitocondriales. La glucólisis. Durante la glucólisis, las reacciones químicas rompen una molécula de 6 carbonos en 2 moléculas de 3 carbonos. Esas moléculas de 3 carbonos se denominan moléculas de ácido pirúvico o piruvato. Recordamos que la glucólisis es un proceso bioquímico que muestra diferentes reacciones que ocurren en el citoplasma celular en ausencia de oxígeno, reacciones anaeróbicas, o en presencia, reacciones aeróbicas. Asimismo, la glucólisis consume 2 moléculas de ATP y da lugar a 4 moléculas con una ganancia final de 2 por cada molécula de glucosa que se oxida. Es decir, la glucólisis permite que se generen 4 ATP, pero en el mismo procedimiento se consumen 2, vale decir que la ganancia neta es de 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NAD. La glucólisis, desde el punto de vista bioquímico, ustedes la estudiarán detalladamente en otro apartado. Nosotros, desde la anatomía y fisiología y desde procesos biológicos 1, queremos simplemente que ustedes vean que la misma es un proceso bioquímico que muestra 10 reacciones que abarca la oxidación de la glucosa hasta obtener 2 moléculas de 3 carbonos partiendo de una de 6, que son los piruvatos, más ATP, NAD y moléculas de agua. En la primera mitad de la secuencia se invierte energía en forma de ATP y la glucosa de 6 carbonos se desdobla en moléculas de 3 carbonos, como ustedes verán que son básicamente el gliceraldehído 3-fosfato. Van a observar también que como parte final de la glucólisis e interviniendo diferentes enzimas que catalizan el paso de un compuesto a otro, el rendimiento neto de la glucólisis son por cada molécula ingresada, por cada molécula de glucosa ingresada en este proceso, como ustedes observan, 2 moléculas de ATP, 2 de NAD, 2 de piruvato como producto final y 2 de agua. Recordamos que las 10 reacciones de la glucólisis se estudian detenidamente en otra asignatura de la carrera. Aquí tienen ustedes para ver las reacciones en primera fase y en segunda fase, la ganancia y el gasto de ATP, que finalmente en el balance neto permite decir que la glucólisis es una oxidación parcial de la glucosa,
porque de una molécula de 6 carbonos se obtienen 2 de 3. Y desde el punto de su rendimiento energético se generan 4 ATP, pero se han gastado 2 inicialmente en la primera fase, por lo tanto el rendimiento energético final es de 2 ATP. Cuando este proceso se lleva a cabo en ausencia de oxígeno, vale decir en anaerobiosis, tenemos que aparece lo que se denomina fermentación o glucólisis anaeróbica. La fermentación alcohólica muchas veces se presenta en protozoarios o en organismos más primitivos como son las levaduras. En la falta de oxígeno, la glucosa también se oxida, obteniéndose finalmente el ácido pirúvico. Ese ácido pirúvico, molécula de 3 carbono, puede convertirse finalmente en alcohol etílico o ácido láctico según el tipo de célula involucrada. El ácido pirúvico formado en la glucólisis se convierte, como en el caso de las levaduras, finalmente anaeróbicamente en etanol. Como ustedes pueden ver, en el primer caso se libera dióxido de carbono y en el segundo se oxida a NAD y se reduce a acetaldehído, ¿no es cierto?, observándose que la fermentación alcohólica por 2 moléculas de ácido pirúvico da 2 de NAD, 2 de etanol, 2 de dióxido de carbono y 2 de NAD reducido. Vale decir que la glucosa también puede entrar en un mecanismo bioquímico de catabolismo a través de la denominada fermentación o glucólisis anaeróbica en carencia de... En las células animales podemos notar la fermentación láctica, en la cual en esta glucólisis anaeróbica que por ejemplo podemos notar nosotros en las células musculares no entrenadas, la glucosa inicialmente se oxida en presencia de oxígeno, pero al no estar entrenada, la oxidación de la glucosa es anaeróbica y finalmente se obtiene el ácido pirúvico. Este ácido pirúvico, por la acción del NAD, vemos que se transforma en ácido láctico. En las células musculares, como decía antes, como resultado de ejercicios extenuantes, durante los cuales el aporte de oxígeno en células que no han sido capacitadas previamente, no se puede cubrir el aporte de oxígeno. En consecuencia, el metabolismo de esas células se verifica en anaerobiosis. Por lo tanto, no alcanza a cubrir las necesidades del metabolismo celular el oxígeno y el ácido pirúvico finalmente se transforma en ácido láctico. ¿Qué transformación o qué aplicación o cómo vemos nosotros que este ácido láctico se ha almacenado en la célula muscular? Cuando al día siguiente de un ejercicio en el cual no ha sido entrenado previamente, podemos notar el dolor en cada uno de nuestros músculos como consecuencia de la acumulación de ácido láctico en la fibra muscular. Entonces acá observamos las diferencias entre la glucólisis, que es el proceso que hemos venido estudiando y que consiste en la oxidación de la glucosa a través de un conjunto de reacciones que van a tener como destino final la producción de 2 piruvatos más
2 ATP más moléculas de dióxido de carbono y de agua, fíjense ustedes que se opone a la fermentación, que es la glucólisis anaeróbica, que a nivel de lo que corresponde a las levaduras van a terminar con formación de el etanol o acetaldehído, y a nivel de la célula animal en el músculo de lactato, como ustedes pueden ver, que es el ácido láctico también a quien ya hiciéramos referencia. Vamos a estudiar ahora el ciclo de Krebs, que es el destino del ácido pirúvico formado durante la glucólisis, y que ese destino de esas dos moléculas de 3 carbono van a tener lugar a través de un proceso que continúa produciéndose en la célula y que finalmente van a llevar a que esta molécula del piruvato se acople o permita el acople de la glucólisis que tiene lugar en el citosol con el ciclo de Krebs que se desarrolla en la matriz mitocondrial. El ácido pirúvico entra en la matriz mitocondrial con la ayuda de una proteína transportadora especial. Como los glóbulos rojos carecen de mitocondria, solo producen ATP para el caso por medio de la glucólisis. Decíamos que el piruvato es transportado a la matriz mitocondrial y pierde dióxido de carbono para formar la acetil-CoA, una molécula de 2 carbonos. La coenzima usada en este punto de la respiración es la coenzima A, que deriva del ácido pantoténico, una vitamina B. Durante el paso transicional entre la glucólisis y el ciclo de Krebs, el ácido pirúvico se prepara para entrar al ciclo y lo hace a través de un fenómeno de decarboxilación, como dijimos. Este fenómeno de decarboxilación se une al grupo acetil unido a una coenzima para formar la acetilcoenzima A. Una vez que el ácido pirúvico se descarboxila y el grupo acetilo remanente se une a la coenzima A, el compuesto resultante es denominado acetilcoenzima A y está listo para ingresar al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, llamado así en honor al bioquímico Sir Hans Krebs, que describió estas reacciones en 1930, también se lo denomina o se lo encuentra descrito en la literatura como ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico, por la primera molécula que se forma cuando un grupo acetilo se une a este ciclo. En la matriz mitocondrial se produce una serie de reacciones de óxido-reducción y de decarboxilación que liberan dióxido de carbono. En el ciclo de Krebs, las reacciones de óxido-reducción transfieren energía química en forma de electrones a 2 coenzimas, el NAT y el FAT. El ácido pirúvico resultante se oxida y las coenzimas se reducen.